Bueno, buenos días, amada familia de Jesús. En esta hermosa mañana, iniciando esta semana, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a entregarle este tiempo a nuestro buen Dios. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Dios del cielo, por este tiempo maravilloso que tú nos das en tu presencia. Estamos tan admirados, Señor, de tu grandeza. Estamos tan embelesados, Señor, porque tú eres un ser extraordinario, tú eres un ser bueno. Estamos aquí, Señor, para recibir de ti, para recibir de tus palabras, de tu abrazo, de esa dulzura inefable, Señor, que viene de parte tuya. Queremos conocerte, queremos descubrir cada vez más de ti. Y ayúdanos, Señor, a mirarte, oh Dios de los cielos y Padre eterno. Solo tú eres digno, Señor, solo tú eres digno de adoración, solo tú eres digno, Señor, de alabanza, Dios. Y por eso, Señor, hoy nos acercamos nuevamente, Señor, a tu trono, nos acercamos nuevamente, Señor, a tu presencia, porque queremos recibir de ti y nada más que de ti, Señor. Queremos recibir de ese rocío en esta mañana, queremos, Padre, manifestar, Señor, y agradecerte, Señor, por la gloria que tú has revelado en nuestros corazones, Señor. Llénanos de tu presencia y ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ti. Tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios maravilloso. ¿Quién como tú, Señor? Hoy levanta nuestra mirada hacia el cielo y permítenos entender lo que tú nos hablaste en el curso de esta semana acerca, Señor, de la palabra, cómo tu palabra tiene un efecto transformador en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor, tu palabra, Dios, y permite que podamos obedecer tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por este hermoso tiempo. Yo te pido, Señor, que seas tú ministrando cada vida, cada corazón, Señor, en esta mañana, que puedan recibir del fluir de tu espíritu, que cada corazón, Señor, se abra a este llamado que tú estás haciendo, Dios del cielo. Que las mentes, Señor, sean llevadas cautivas a tu obediencia, que los corazones sean embelesados por tu presencia, que nuestras vidas sean completamente transformadas y que entendamos, Señor, el llamado que tú nos has hecho a reconstruir los muros de nuestra casa, los muros de nuestra ciudad, que podamos entender, Señor, este llamado precioso. Te damos gracias, Dios, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, queremos darle gracias a todas las personas que esta mañana se conectan con nosotros. Para nosotros es un privilegio, es un regalo poder compartir con cada uno de ustedes. Recordemos que la semana pasada estábamos hablando acerca de la palabra, cómo esa palabra tiene ese efecto, cómo esa palabra se materializa. Si Dios dice, las cosas se hacen y nosotros estamos sometidos, sujetos a su palabra, una palabra que tiene un efecto contundente, que transforma el corazón de las personas, que hace todas las cosas nuevas y que nos permite hoy, si escuchamos su voz, obedecerla, y si la obedecemos, el Señor nos compara a un hombre que es prudente y que edifica su casa sobre la roca. Hemos entendido mucho acerca de la palabra, cómo la palabra tiene ese efecto necesario para llenar nuestras vidas, para cambiarnos, para renovarnos, para transformarnos y para poder entrar a una nueva serie que Dios quiere introducirnos, una nueva etapa. Necesitamos ser obedientes porque ahora se vienen tiempos donde va a ser necesario empezar a reconstruir nuestras vidas, reconstruir nuestra relación con las demás personas, reconstruir la relación principalmente con nuestro buen Dios. Esto es una obra que tiene que ver propiamente con la soberanía y el poder de Él. Él es el que nos instruye, Él es el que nos conduce, Él es el que nos guía. Y vamos a hablar esta semana acerca de un pasaje muy importante que se encuentra en las Escrituras y tiene que ver con Nehemías del 1 al 4. Recordemos el contexto. El pueblo de Israel había sido llevado
cautivo a Babilonia por causa de la desobediencia del pueblo a Dios. Pero allí Jerusalén, la ciudad, el templo, los muros, las puertas estaban destruidas, todo estaba en ruinas, todo era un caos, todo era destrucción. Se había convertido ese escenario que anteriormente era el lugar de honra y honor en un muladar. Pero después de 70 años donde los judíos estaban allí en desolación, y donde el Señor profetizó que 70 años sería la desolación, viene Zorobabel, gobernador de Judá, y a través de este gobierno el Señor empieza un proceso de reconstrucción de la ciudad, del templo, y posteriormente a través de Esdras y finalmente a través de Nehemías. Y fueron tres tiempos importantes que se dieron allí en la reconstrucción. El primer retorno del pueblo se da en el 538, cuando Zorobabel, el gobernador de Judá, inicia el proceso de reconstrucción del templo. Posteriormente, en el 458 a.C., Esdras nos habla acerca de la reconstrucción espiritual del templo. Y cuán importante es que ellos entendieran que necesitaban primero edificar una relación con Dios para luego fortificar la ciudad y reconstruir de nuevo las puertas de la ciudad. Y el tercer retorno se da en el 445 a.C. y esto se dio a través de Nehemías. Y fue Nehemías aquel quien promovió la reconstrucción del muro en tiempos angustiosos. Desde que el pueblo se encontraba en devastación hasta que inicia todo este proceso de reconstrucción pasan aproximadamente entre unos 58 y 70 años para reconstruir finalmente el muro en tiempos angustiosos. Y vamos a leer Nehemías 1 del 3 al 4, donde la palabra del Señor nos habla específicamente vamos a leerlo. Nehemías 1, de 3 al 4 nos habla de este hecho, de este evento. Y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado, sus puertas están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Está allí Nehemías. Recordemos que Nehemías tenía una figura importante, era el copero del rey, y en aquel lugar Nehemías vio la situación actual de su ciudad, vio la situación actual del país y se encontró con un hecho devastador. Entendió que 70 años habían sido declaradas para la devastación y solo se había reconstruido el templo, pero el muro, la ciudad, las puertas estaban en ruinas. Y al ver ese escenario, fue un escenario desgarrador. Esto nos muestra también, contextualizándolo a nuestro estado actual, cuando tú miras todo el escenario y te das cuenta que tu ciudad, que tu país, que tu nación ha abandonado a Dios. Y hoy nos encontramos en ruina, en desolación. Los matrimonios se destruyen, las familias fracasan, los hijos abandonan a sus padres, los padres desprecian y maltratan a sus hijos. Vemos una ciudad embargada de dolor, de temor, de incertidumbre por todos los hechos que han de acontecer. Pero también nos vemos en el escenario de nuestros hogares, los hogares diluidos, los hogares fragmentados, en conflicto, en dolor. Y es allí donde nace un hombre que se convierte en un cargador, siempre lo hemos dicho. Es un cargador porque, así como lo menciona Nehemías 1:3, cuando oí estas palabras, cuando las entendió, recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que las palabras de Dios se oyen, ejercitando nuestros sentidos espirituales, nuestro sentido auditivo. Pero cuando oí estas palabras, decía Nehemías, lo entendió que su escenario era devastador. Me senté y lloré.
¿Eres tú de aquellos que pueden sentir lo que está sucediendo y que te unes al sentir de Dios y que reconoces que lo único que hay que hacer en este tiempo es buscar la presencia de Dios para que nuestros hogares, para que nuestras familias, para que las personas que amamos se vuelvan a Dios? Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Puedes tú entender esto? Este llamado que Dios nos está haciendo. Porque hoy necesitamos reconstruir los muros de nuestra ciudad. Hoy necesitamos reconstruir nuestros hogares, nuestras familias. Queremos ver a nuestros hijos retornando a los brazos de Dios. No queremos verlos en un sincretismo religioso, no queremos verlos ahogados en sus conceptos, en sus ideologías, en sus vanidades. Pero para eso se requieren hombres y mujeres que son cargadores. ¿Quién es un cargador? Un cargador es una persona que siente que le duele lo que a Dios le duele. Pero hay una promesa maravillosa y la vamos a leer y se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 9. Y aquí nos habla acerca de ese reinado, de ese Mesías Salvador. Y Jesucristo también en Mateo 4 se menciona acerca de ese hecho majestuoso y corresponde a la promesa que Dios ha establecido para todos nosotros. Y vamos a leer Isaías capítulo 9 desde el versículo 1 en adelante. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo livianamente tocar la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y como se gozan al repartir los despojos. Después tú quebraste su pesado yugo y la vara sobre su hombro, el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y qué hermoso que este mismo texto se menciona allí en Mateo 4:15. En Mateo 4:15 se nos muestra que Jesucristo es la materialización de esta promesa cuando dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y a los moradores de sombra de muerte luz les resplandeció. Entonces allí comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado el reino de los cielos. Y qué hermoso saber que hoy Jesús se ha materializado en nuestras vidas, que Cristo Jesús es real, sus palabras son real. Que hoy Jesucristo viene a transformar los corazones. Galilea de los gentiles. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí representan en ese entonces el lugar donde se había sentado el pueblo de Dios. Y allí fueron conquistados por los asirios. Fueron derrumbados y fueron destruidos. Zabulón y Neftalí corresponden a las tribus, a los hijos de las tribus de Jacob. Pero era allí donde se reconocía que este pueblo que se había perdido, que se había mezclado, eran los gentiles. Hoy nosotros representamos los gentiles, aquellos que no hacen parte del pueblo de la simiente de Dios, pero que
A través de la obra de Jesús, nosotros somos injertados en ese pueblo. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Al otro lado del Jordán, se encontraban todos los gentiles, todos aquellos que no eran reconocidos como parte del pueblo. Pero el Señor hace una énfasis en esta palabra y dice que tierra de Zabulón y Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Un pueblo asentado en tinieblas vio la luz y luz les resplandeció. Por lo tanto, ha sido Jesucristo mismo el que hoy nos abre un panorama diferente y nos prende y enciende el fuego de nuestros corazones para que hoy podamos entender qué está pasando. Cuando estamos en oscuridad no entendemos, cuando estamos en tinieblas solo pensamos en nosotros mismos y no podemos ver con claridad el escenario que nos rodea. Es al otro lado del Jordán donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, donde no hay luz, pero la luz resplandeció por medio de Jesús. Pero también nos dice Galilea de los gentiles, porque tú quebraste tu pesado yugo, la vara sobre su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Qué representa esta palabra? Esta palabra significa que Dios mismo, a través de la operativa de nuestro Señor Jesucristo, ha quitado un cepo que nos apresaba, un yugo de nuestro opresor. ¿Cuál es el opresor? El sistema, ya lo hemos visto, el mundo, Babilonia, los reyes de este mundo, los mecanismos que nos influencian. Pero Él dice que Él quitará el pesado yugo, la carga de saber que intentamos y no podemos, que vemos un escenario de destrucción y no hay cambios, no hay diferencia, que seguimos en la misma condición. Pero Jesucristo nos promete que Él quitará el pesado yugo y la vara de nuestro opresor, el cetro de nuestro opresor. Generalmente cuando un subyugador venía, ponía un cetro sobre los hombros y sometía a la persona. Pero lo que ha venido Jesús a hacer es quitar ese cetro del opresor y quitar ese pesado yugo que cargábamos nosotros en nuestra espalda. Jesucristo viene a traer libertad. Y esta libertad viene por la operativa de su palabra. Es su palabra la que hoy nos dice: sois libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una libertad donde hoy podemos gozarnos en la presencia de Dios, donde hoy podemos experimentar el gozo de su salvación, donde ya no estamos sometidos a este sistema, donde se va la preocupación, donde se va la angustia, donde todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor no van a influenciarnos porque le pertenecemos, somos parte de Él. Porque aunque somos parte del pueblo gentil, luz resplandeció en nuestros corazones. Y esto es una promesa que está por cumplirse, que se ha venido cumpliendo durante todo el tiempo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy ese cumplimiento se va a dar. Y eres tú el que decides si haces parte de este pueblo. Un pueblo que estaba sentado en tinieblas, pero un pueblo que verá la luz. Luz les resplandeció. A los moradores de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y también nos dice, porque Él quitará este pesado yugo como en el día de Madián. ¿Qué pasó en el día de Madián? Recordemos la batalla que Gedeón tuvo con los madianitas. ¿Qué fuerza tuvo que operar en Gedeón? Un hombre que se escondía en los montes, que tenía miedo, que tenía incertidumbre de lo que había de pasar. Sin embargo, el Señor no declara de acuerdo a lo que Él ve en sí mismo.
El Señor le dice a Gedeón: hombre esforzado y valiente, levántate, porque yo te llevaré a conquistar estas tierras, porque yo te llevaré a ganar las batallas. Y un ejército que era en contra de Gedeón de más de 32,000 hombres, y sin embargo el Señor utiliza solo 300 hombres. Lo que representa es que esta batalla no la vas a librar tú. Esta batalla no nos corresponde a nosotros. Esta batalla la va a librar el Señor. Todos nuestros enemigos caerán postrados a nuestros pies, porque el Señor así lo ha dicho, porque su palabra es viva, porque su palabra es eficaz, porque su palabra tiene poder, porque no es una batalla que nos corresponda a nosotros. Y nosotros vamos a sentir la carga y el dolor porque se nos fueron abiertos los ojos, así como se le abrió a Nehemías y encontró que su ciudad, que su nación estaba en ruinas, que todo era desolación. Pero dice su palabra: y se levantó. Me senté y lloré e hice duelo. Por algunos días ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Y el Señor escuchó su oración. Porque cuando viene esta palabra a nuestras vidas, lo que Dios quiere es que la escuchemos, la entendamos, la obedezcamos y nos podamos unir corazón a corazón con Dios, entendiendo lo que está sucediendo, y te vuelvas en un orador, que te vuelvas en un cargador, que pues puedas ver con claridad el escenario de tu casa, de tu familia, y digas: me levanté, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante de Dios de los cielos, porque quiero ver mi casa restaurada, porque quiero ver mi familia restaurada, porque quiero ver mi sociedad restaurada, porque quiero ver mi país restaurado. Hoy el Señor nos está llamando. Hoy nos está llamando a que nos levantemos. Pero hoy muchos viven con sus muros caídos, familias destruidas, la identidad está dañada, las emociones están quebradas. Hemos sido expuestos a nuestros enemigos. No hay dirección espiritual. La iglesia está dormida, pero ¿cómo despertarle? ¿Cómo despertarle de su entretenimiento? ¿Cómo despertarle de su vanidad? ¿Cómo despertarle a la iglesia y decirle: despiértate tú que duermes, despiértate? Vemos un escenario desolador y nos hacemos espectadores de ese escenario y no partícipes de un proceso de reconstrucción. Si hoy Dios te está llamando, entiende que eres tú en un Nehemías, un cargador, a uno que le duele lo que está pasando con tu casa, con tu familia y con tu ciudad, con tu país. Mira, hace 2 años el Señor me dijo: ora por Colombia, ora por Colombia. Y yo reconozco que aunque no he orado con la intensidad, he orado por esta nación. Pero hoy necesitamos despertarnos para orar con intensidad y para clamar, porque queremos ver la manifestación de la gloria de Dios. Un pueblo asentado en tinieblas verá la luz, y luz les resplandeció sobre ellos. Luz les resplandeció sobre ellos. ¿Tú te sientes en este cumplimiento? ¿Tú ves que eres parte del pueblo que ha sido escogido para resplandecer la vida de Cristo? Para que sus palabras moldeen nuestras vidas y seamos Cristos pequeños que van y comparten un evangelio de verdad. No que hablamos mentiras, no que en nuestros labios hay versos bíblicos, pero nuestro corazón es un muladar. ¿Qué pasaba con el pueblo en ese entonces?
¿Qué fue lo que vio Nehemías? 3 etapas en el proceso de restauración. La primera fue la reconstrucción del templo a través del gobierno de Zorobabel. Posteriormente en Esdras, tú tienes el templo, pero no adoras al Dios del templo. En Esdras se requiere la reconstrucción de la relación con Dios. Y cuando tú estableces una reconstrucción de la relación con el Señor, finalmente necesitas fortificar y crear un muro de protección. Porque aunque tú hayas reconciliado tu vida con Dios, el escenario ahora lo puedes ver con mayor claridad. Y ahora puedes entender que tú tienes que ser un cargador. Y que necesitas levantarte en oración por la restauración de tu casa, de tu familia, de los que ama. No podemos seguir permitiendo que nuestra familia se vaya al infierno y nosotros no hacer nada. Tenemos que volvernos cargadores como Nehemías. Que se levante un pueblo que se duele por los niños, por lo que está pasando con los niños, por la indiferencia a una buena formación y buen adoctrinamiento. Los niños deben ser enseñados por Dios, adoctrinados en la palabra. Pero ¿cuál es el sistema educativo que tenemos hoy? Un sistema corrupto. Y pareciera que esto se convierte en un disco rayado. Pero es que cuando tú ves una mancha, tú le intentas y vas a pelear hasta quitar esa mancha de tu vida. Y el foco que Dios ha puesto en mi corazón es el sentimiento no solo de ver restaurados nuestros hogares, sino de ver cómo nuestra sociedad empieza a ser transformada. Pero para eso se necesitan cargadores. Hombres que se despierten y que entiendan que hoy necesitamos obedecer su palabra, escucharla con claridad y levantarnos en una batalla donde Dios nos va a instruir qué hacer. Así como lo hizo con Gedeón. Una batalla que era imposible de ganar, pero que Dios lo venció. 32,000 hombres contra 300. ¿Quién puede ganar esa batalla? Solo el Dios de los ejércitos. Y esos 300 hombres ni se ensuciaron sus vestidos, porque Dios confundió a los enemigos y ellos se mataron entre sí. Ahora tú puedes entender que esta batalla no nos corresponde, pero que hoy necesitamos ser cargadores. Hoy necesitamos dolernos por la situación actual de nuestra nación, de nuestra ciudad, porque necesitamos reconstruir los muros. Los muros. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestra reconstrucción. Por eso vimos la semana pasada la palabra. Porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder de edificar. Porque un hombre sensato edificó su casa sobre la roca. Porque ¿sobre qué vamos a edificar? Sobre nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros conceptos, lo que yo entiendo. Recordemos que todas las estructuras que nosotros hagamos separados de Dios son reflejo, una tipificación del ladrillo, que es un esfuerzo de hombres. Y esto representa hagámonos un nombre. Ya lo vimos en la serie de Babilonia. ¿Quieres tú hacerte un nombre? ¿Quieres tú hacerlo como tú quieras? ¿Quieres tú utilizar esos versos para construirte un imperio? ¿Para construirte una Babilonia? Eso es una herejía. Cada vez que utilicemos la palabra del Señor como un mecanismo para hacernos un nombre, para proclamar sobre nuestras vidas cosas que no son, vanidad, están entretenidos con este sistema de pensamiento corrupto. El llamado a la iglesia es a despertar.
Y posteriormente el Señor inicia un proceso de restauración de los muros en tiempos angustiosos. Nehemías 8:1-3 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, desde el alba hasta el mediodía, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué representa esto? Que en el proceso de reconstrucción ellos necesitaban entender qué era lo que decía la ley, cómo reconstruir, cómo relacionarnos con Dios. La palabra es la única que nos da el entendimiento y la única que genera en torno a ella unidad. Por eso no podemos desvirtuar, ni maquillar, ni malutilizar la palabra de Dios. Porque esta es la única que nos va a permitir unirnos, así como decía, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Se juntó todo el pueblo para escuchar la ley, para escuchar la palabra. ¿Y qué dice Dios que tenemos que hacer? ¿Y qué dice Dios que tenemos que hacer? Y leyó el libro delante de la plaza desde el alba hasta el mediodía, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos de todo el pueblo. ¿Por qué es importante hoy escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué hoy es importante y por qué vimos la semana pasada la palabra de Dios? Porque es enfático que para que tú reconstruyas tu casa, para que tú reconstruyas tu hogar, tu matrimonio, para que tú reconstruyas todo lo que se ha derrumbado en tu vida, necesitas sentarte a leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Cómo Dios me va a restaurar? Por eso allí iniciamos con este texto, porque el Señor va a quitar el cetro de nuestro opresor, el yugo que caía sobre nuestro hombro. Es Él, a la luz de su palabra. Porque si el Hijo Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y somos libres por el poder de su palabra. Y necesitamos no solo entenderla, sino aplicar su palabra. Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ellos entendieron la lectura, entendieron qué tenían que hacer y empezaron a reconstruir los muros. Sabes que que todo el muro alrededor de la ciudad tenía unas puertas. Estaba la puerta de las ovejas, y es la primer puerta. Y recuerda que el Señor dice que el que no entra por esa puerta es ladrón y salteador. Que el buen pastor entra por la puerta del redil de las ovejas. Pero también menciona: y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que representa es que en el primer proceso de reconstrucción de los muros era necesario entender que nosotros necesitamos comportarnos como ovejas. Las ovejas tienen el sentido auditivo ejercitado más que tus otros sentidos, y reconocen la voz de su pastor y le siguen. ¿Has tenido tú ese oído ejercitado y lo reconoces? Entendiendo que Jesucristo, Él no solamente es el Cordero, sino que el pastor de las ovejas es. Y esa es la primera puerta que se instaura en el proceso de reconstrucción del muro. Pero también está la puerta del pescado.
que representa que después de que nosotros hemos recibido la voz de Dios y entendemos su palabra, iniciamos un proceso de evangelismo, ser pescadores de hombres, de invitar a las personas, a nuestros seres queridos, a que sigan a Dios, pero con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Y posteriormente llega la puerta vieja, que nos habla acerca de volvernos a la doctrina de la palabra, a las sendas antiguas, a las escrituras, lo que ha dicho Dios con respecto a cómo necesitamos reconstruir nosotros nuestra vida, cómo nosotros necesitamos reconstruir nuestra familia. No como yo pienso, no como yo lo he hecho, como yo he intentado forzosamente a través de gritos, a través de enojos, mal utilizando los versos bíblicos con muerte en el corazón. Tú no puedes compartir esta palabra si primero tú no la has entendido, si tú no la has hecho vida en tu ser interior. ¿Qué vas a compartir? ¿Versículos bíblicos? ¿Letra muerta? Tienes que hacer vida a esto y entender que esto es real. Y cuando tú entiendes eso, digieres la palabra y la compartes. La compartes. Por eso necesitamos volver a las sendas antiguas. Está la puerta del valle, allí en la reconstrucción del muro, que lo vamos a ver en más detalle en el curso de esta semana, que representa la humildad, el quebranto, las pruebas, donde Dios trabaja en lo profundo del corazón del hombre. Está la puerta del muladar, y esta puerta representa el proceso de limpieza y purificación constante. Y esto es para aquellos que se consideran buenos. No te puedes considerar bueno. Y cuando veas a alguien que se considere bueno, sepa y entienda que está apartado de Dios. Apartado. Porque eso era lo que pasaba con los fariseos, que ellos se creían buenos. Por lo tanto, al creerse buenos, no recibían la buena palabra de Dios. El mayor obstáculo que Dios tiene con respecto a nosotros es sobre aquellos que se consideran buenos. Pero aquellos que reconocen su pecado son quebrantados. Aquellos que reconocemos que somos pecadores y que fallamos, que nos equivocamos todos los días. Pero por eso aquí no hay superhombres en la tierra. Esos superhumanos que salen en estadios allá como si fueran superhéroes. ¿Será eso lo que Dios busca? Cuando Dios busca es la humildad del corazón del hombre y poder manifestar su poder y su espíritu, entendiendo que somos frágiles y deberíamos estar de rodillas todos los días, diciéndole al Señor: gracias por tu misericordia. La puerta del valle representa la humildad, pero la puerta del muladar representa la limpieza y el proceso de santificación de una vida. No hay santificación sin reconocimiento. Tú no puedes ser santificado si no reconoces que eres pecador. Si te consideras bueno, ¿cuándo va el Señor a iniciar un proceso de purificación? Está la puerta de la fuente, que nos representa el Espíritu Santo, la fuente de agua de vida, Jesucristo, el maná, el alimento, las fuentes, los ríos. Está la puerta del agua, que es la palabra, el agua que limpia, el agua que purifica. Está la puerta de los caballos, que representa cómo necesitamos nosotros levantarnos en una guerra espiritual y fortalecernos. Está la puerta oriental, que nos habla acerca de la esperanza profética, de las promesas y del retorno de Jesucristo a nuestras vidas. Y finalmente está la puerta de la inspección, donde Dios examina el corazón y trae discernimiento. Estas 10 puertas fueron importantes en el proceso de reconstrucción del muro. Y es allí donde nosotros vamos a enfocarnos esta semana. Y yo te pido que, el favor, que no te pierdas esta serie de reconstrucción.
porque lo que procuramos es hacer viva esta palabra y que esta palabra no se convierta solo en un mensaje más, sino inicia, practica, toma la decisión de obedecer la palabra. No obedezcas a un hombre, obedece la voz de Dios. Y empieza a reconstruir los muros de tu casa, los muros de tu ciudad, los muros de tu familia. Y si hoy vives en crisis moral, si hoy vives en decadencia espiritual y ves que tu familia sigue en declive, mucho más necesitas iniciar este proceso de reconstrucción de los muros. Los muros nos dan identidad, nos dan propósito, los muros nos dan fortaleza. Entendemos que la fortaleza no viene de nosotros, sino que la fortaleza viene de Dios. Y solo la palabra de Dios puede venir a reconstruir esto. Así como todo el pueblo estaba atento a lo que se leía en la ley, asimismo nosotros debemos estar atentos a aquello que Dios nos quiere enseñar. Cómo reconstruimos los altares, cómo reconstruimos el lugar de intimidad, cómo reconstruimos la ciudad fortificada, cómo reconstruimos los muros, Señor, cómo los reconstruimos. Y que te conviertas así como Nehemías, que en tiempos angustiosos se reconstruyeron los muros. En una mano tenía la espada para defenderse y en otra reconstruía el muro. Era un tiempo donde necesitaba estar batallando y reconstruyendo, volviendo al altar, a orar, buscar esos tiempos y darle la importancia a su palabra y relevancia a lo que Dios está hablando en este tiempo. Relevancia, involucrando a nuestros seres queridos, nuestras familias, reconstruir el hogar, que significa en torno a una hoguera, y compartir mensajes en torno a ella para que nuestra familia sea restaurada. Pero se necesita un portador, un cargador. Se necesita un Nehemías en cada casa para que esto pueda suceder. En Zacarías 2:5 dice: yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Promesa tan hermosa. Y en Nehemías 6:15-16 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cómo se reconstruyen los muros? Reconociendo que es Dios el que está operando a través de su instrucción, a través de su palabra, a través de la obediencia. Es así como se reconstruyen los muros. En el curso de esta semana vamos a estar orando y vamos a estar aquí reconstruyendo los muros de nuestra ciudad, los muros de nuestra nación, los muros de nuestra familia, los muros para la iglesia, una iglesia que hoy necesita despertar, Vamos a orarle al Señor. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos das en tu presencia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por hablarnos sobre esta palabra, acerca de la necesidad de ser cargadores, Señor, cargadores. Aquellos que entienden la condición actual, que ven el escenario, pero que se unen en oración, en ayuno, y que te buscan a ti, Señor, buscan tu rostro para restaurar vidas, para restaurar familias, para restaurar ciudades y para restaurar naciones, Señor. Padre del cielo, hoy te rogamos que nos levantes como intercesores y como protagonistas de un proceso de restauración para esta nación, Señor. Levántanos, Dios. Levántanos, Dios, con tu poder. Y no permitas, Padre, que nosotros sigamos haciendo las cosas a nuestra manera. No sigamos haciendo las cosas como yo creo, como yo pienso,
sino que allí en la ley del Señor esté nuestra delicia y en ella meditemos de día y de noche. Porque cuando este pueblo leía tu palabra, Señor, ponía sentido, como dice Nehemías 8:8, de modo que entendían lo que decía la palabra, la lectura de esa palabra. Y la única forma en la que el pueblo estuvo como un solo hombre, reunidos todos en la plaza, era escuchando tu palabra, Señor. Entendiendo cuáles eran los pasos que habían que dar para la reconstrucción. Y que asimismo, Señor, hoy despiertes corazones, Señor. Que esto no se quede en un mensaje más, Señor, sino que hoy despierta vidas, Señor, que entiendan el escenario en el que estamos. Y que nos podamos unir en oración en torno a un mismo propósito. No a un propósito de vanidad como muchas veces lo hicimos. Ahora con un propósito mucho más estructural, con un propósito celestial. Porque este propósito ha sido escrito y está allí, bendito Dios, plasmado, Señor, en tu palabra. Un pueblo, Señor, asentado en tinieblas, verá la luz, y luz les resplandeció. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esto nos habla de tu luz. Esto nos habla de tu resplandor. Esto nos habla de tu gloria, Señor. De tu gloria, Dios de los cielos. Que tu gloria venga sobre nuestras vidas, Señor. Y allí, Padre Celestial, como en el tiempo de Madián, Señor, así tú mismo, Señor, quitarás el yugo de nuestro opresor, la vara sobre nuestro hombro. Y vas a poner, Señor, tu cetro de justicia sobre nosotros. Todos aquellos que se levantaron en contra nuestra serán vencidos. Y aunque tengamos poca fuerza, Señor, Dios de los cielos, tú vas a prevalecer, Señor. Porque tú vencerás las batallas. Porque aunque pensemos que no podemos, hoy tú nos dices, sí, eres tú. Eres tú el que tienes poca fuerza. Así como a Gedeón le dijiste, a ti te digo, hombre esforzado y valiente, levántate. Y se encontraba en una cueva huyendo, temeroso, amedrentado. Pero tú llamas a lo que no es como si fuere, Señor. Tú llamas a lo débil de este mundo para avergonzar a lo sabio. Tú llamas a lo débil, bendito Dios de los cielos, para mostrar tu gloria y para mostrar tu poder, Señor. Y es aquí donde tú nos dices, sí, tú eres a quien he llamado para la reconstrucción de los muros de tu casa, para la reconstrucción de los muros de tu ciudad, para la reconstrucción de los muros de tu país. Y hoy, Señor Dios de los cielos, queremos aceptar este llamado porque no queremos ser más espectadores de un escenario de destrucción. Ahora queremos convertirnos en protagonistas de un proceso de restauración, que nuestras familias sean restauradas, pero que tú nos utilices a lo débil, a lo frágil. Seguro, Señor, ante las multitudes y ante las personas, nosotros no tendremos la capacidad, seguro no seremos reconocidos, Padre Celestial, como hombres importantes. Pero aquí no se trata de nosotros, Señor. Se trata, Dios, de que tú vas a hacer tu obra y que tu gloria se va a manifestar. Y que así como Gedeón venció con 300 hombres a 32,000 hombres, así mismo, Señor, tú vencerás por nosotros. Tú vencerás, Señor, y vamos a ver la reconstrucción
de este muro, Señor, en tiempos angustiosos, Señor. Ayúdanos a entender y a leer en tu palabra cómo hacerlo. A leer en tu palabra, Señor, cómo reconstruir estos muros. Por eso tú hoy nos quieres hablar específicamente de esto. Porque es necesario, Dios. Es necesario, Señor. Para que no sigamos siendo expuestos frente a nuestros enemigos. Para que nuestros enemigos no continúen, Señor, derrumbando y derrocando nuestras vidas. Para que andemos en la libertad en la que Cristo nos ha llamado. Para que seamos portadores de tu gloria. Para que manifestemos tu poder. Porque de lo vil y menospreciado has escogido, Dios, para avergonzar a lo sabio y entendido de este mundo. Porque tú llamaste lo que no era como si fuese. Porque tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Porque tú llamas a aquellos que han entendido, Padre Celestial, tu voz, que han escuchado tu voz. Y estas ovejas te siguen, porque tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres el buen pastor. Tú eres el pastor del redil de tus ovejas, Señor. Y es a ti en quien depositamos toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la exaltación, la gloria de vida a tu nombre, Señor, a tu nombre. A tu nombre. Eres maravilloso, Dios, eres precioso. Te exaltamos, Señor, te glorificamos. Y queremos ver, Señor, nuestras familias sanas, queremos ver nuestras familias restauradas. Pero ya no por un concepto de vanidad, Señor, sino que queremos verlas restauradas, porque queremos ver un pueblo que de verdad se une en torno a ti. Porque queremos ver, Señor, Dios de los cielos, un pueblo que te busca, un pueblo que te ama, un pueblo que te desea, un pueblo que te anhela. Porque solo así, Señor, Padre, tu corazón, Señor, recibirá un bálsamo ante todo esto que tú ves. Porque sientes dolor, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Y de alguna manera, Señor, has depositado parte de ese dolor en nuestros corazones. Una muy pequeña parte. Que nosotros también lo sentimos y también nos duele ver cómo los ministerios, las iglesias se van en torno a sus dioses paganos. Pero tú que has revelado así como a Nehemías parte de tu dolor, asimismo nos hace conscientes y esperanzados, Señor, en que tú harás lo que tengas que hacer en este tiempo. Lo vas a hacer, Señor, lo estás haciendo. Pero únenos en torno a ese propósito. Permite que aquellos remanentes que se están despertando se unan. Y que ya no estemos divididos ni fragmentados, sino unidos, Señor, en intercesión, en oración. Para ver, Señor, las personas que amamos restauradas y adorándote, Señor, adorándote, y que seamos un reflejo de esa adoración, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que bendiga, Señor, a María Gladys Benítez, Señor. Gracias por su vida, gracias por su casa, gracias por su familia, Señor. Gracias por el llamado que le estás haciendo, Señor, y permite que ella sea un Nehemías, Señor, que se levanta con una carga por restaurar su casa, su hogar, su ciudad, su país, Señor, Dios de los cielos. Gracias por su vida, Señor, la bendecimos. Bendice a Ana Julia Restrepo y permite, Señor, que ella allí en su casa sea un resplandor de gloria para los niños, para sus hijos, para su entorno, Señor. Y que todo lo que ella comparta sea aquello que tú mismo le has enseñado, y que allí en aquel hogar, Señor, hayan destellos de tu gloria, Señor, cada vez más frecuentes y con mayor intensidad.
Bendice, Señor, a Milena, Señor, su empresa, su esposo, Señor, su familia, Señor. Guárdalo, Señor, y permite que ellos sean cargadores en este tiempo. Cumple el propósito que tú tienes en ellos. Y que ellos vean con claridad, Señor, que no se dejen engañar por las mentiras que hay, sino que ellos puedan ser sensibilizados, Señor, a tu verdad. Y levántalos con gloria, con poder, para que otros te conozcan a ti a través de ellos, Señor. Bendice, Señor, a mi esposa, Melissa Urrea, Señor. Gracias por su vida. Gracias por el llamado que tú le has hecho, Señor. Intercedemos por ella, para que ella, toda su familia, Señor, Padre Celestial, sea transformada, Padre, y que podamos ser portadores, Dios, en este proceso, que escuchemos tu voz y la obedezcamos, Señor Dios de los cielos, y seamos Nehemías en este tiempo. Bendice, Señor, a Olga Salazar por su llamado, por su vida. Transfórmale, renuévale, Señor, cada día. Haz de ella, Señor, una luz resplandeciente, que la luz que tú has de encender, Señor, en la tierra de Zabulón y en tierra de Naptalí, al otro lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles, allí mismo, Señor, en aquel lugar, Olga Salazar, Señor, sea una luz resplandeciente, luz que Cristo Jesús habita en su corazón. Bendice, Señor, a Esperanza Celi, Señor, gracias por esta mujer valiente, esforzada, temerosa, Señor, dulce, Señor, por todos los procesos que ha pasado, Señor, que aunque han sido difíciles y dolorosos, Señor, hoy, Padre Celestial, tú resplandecerás con gran brillo, con gran fulgor en su vida. Y lo que se sembró con lágrimas, con regocijo se cosechará. Porque tú levantarás, Señor, a esta mujer para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice, bendito Dios, a Beatriz Elena Rico, Señor. Gracias por ella, gracias por su vida, por las situaciones difíciles que ha tenido que enfrentar, y te rogamos, Señor, que tú la levantes con gloria, Señor. Y que todas esas situaciones adversas, Señor, y lo esforzada, la valentía que tú le has puesto, hoy le pongas, Señor, esa necesidad de obedecer cada día tu voz para hacer lo que tú le has dicho, y cómo vencer esas batallas, Señor, allí en el corazón de aquellos hombres, Padre Celestial, y de esta fundación, Señor, que tú le has puesto. Guíala, instrúyela y ayúdala, Señor, a que ella entienda que tú la has llamado esforzada y valiente, que tú vencerás las batallas, Padre Celestial, por ella. Bendice, Señor, a Sebas Gómez, Señor, gracias por su vida, por su llamado, por el propósito que tú tienes con él maravilloso. Gracias por esta vida, porque sabemos que tú estás levantando hombres como él, que son adoradores en espíritu y en verdad, y que claman a ti, Señor, y que claman por la restauración, y que claman por sanidad, y que te adoran, Señor, porque Sebas, Señor, es un adorador, Señor, y que a través de su adoración muchos te conozcan, Padre, y naciones enteras te conozcan, Señor. Levanta, Señor, esta adoración en su vida, Señor. Bendice, Señor, a Dina Velázquez, Padre Celestial, su casa, su familia, su entorno. Gracias por esta mujer, Señor, por su esfuerzo, por su valentía. Gracias, Señor, Dios de los cielos, por el llamado, Señor. Le bendecimos y permite, Señor, que su vida sea un destello de gloria, Señor, en este tiempo, en esta generación, que sea una portadora de tu voz, Señor, para los niños, para todas las personas que le rodean, Señor. Bendice a Liliana Sagú. Padre, gracias por esta mujer, Señor. Bendecimos a esta mujer. La ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el llamado que tú le estás haciendo desde su país, desde Costa Rica, Señor. Gracias, Señor, y bendecimos su casa, su familia, su entorno, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás levantando de todos los lugares de la tierra tu remanente, porque un pueblo asentado en tinieblas verá la luz, y luz les resplandeció en sus corazones, Señor.
Gracias por esta mujer. Les bendecimos. Te exaltamos a ti, Señor, en el maravilloso nombre de nuestro bendito Salvador eterno, nuestro Señor Jesucristo. Queremos darte gracias, Dios, gracias. Y queremos darle gracias a todas las personas que se conectaron esta mañana con nosotros. Para nosotros ha sido un regalo completo poder disfrutar de la presencia del Señor. Quiero compartirles nuevamente el enlace para que se puedan agregar directamente a nuestro grupo, un grupo que nosotros hemos creado para que sepan cada vez que nos reunimos, cada vez que nosotros estamos en torno al Señor, aprendiendo y conociendo la palabra de Dios. Únete a ese enlace que te acabamos de compartir. Queremos darle gracias a todos, bendecirlos, recordarles que nos conectamos todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Mañana vamos a tener nuestra primera reunión a las 7 de la noche, una célula que puede ser virtual y presencial. Seguro vamos a empezar muy pocos, pero con la gracia de Dios vamos a ir creciendo con el favor de Dios. Y posteriormente vamos a tener unas escuelas de formación, un seminario de formación. Los invito a que nos acompañen y recuerden que toda esta semana vamos a estar hablando acerca de los muros, cómo fortificar los muros en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país. Si eres tú llamado a un país entero, sepa y entienda que Dios te va a utilizar. Dios te va a utilizar para fortificar los muros de tu nación. Gracias a todos por acompañarnos, los bendecimos y los esperamos nuevamente mañana con el favor de Dios. Un fuerte abrazo.